Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel, particularmente en este día que es el primero de reflexión. Dice la ley que no debe haber promoción electoral abierta, pública, porque el ciudadano mexicano requiere 72 horas de tiempo, vamos a decir, libre, cuando digo libre me refiero sin interferencia alguna, que pudiere interferir en su decisión. De ahí pues la reflexión. Ya le recomendé a usted ayer y antier, pónganse en posición de loto y con esa palabra mágica de om, usted va a definir a quién le entregará su voto. Vayamos pues a un tema que nada tiene que ver con lo electoral, para cumplir con la ley y además ayudarle a usted en su reflexión. Soy partidario, desde hace muchos años, no de ahora, de que el funcionario o el político en general, sea gobernante, funcionario, legislador o dirigente de alguno de los partidos o personajes públicos de relevancia, dirigentes empresariales, etcétera, soy partidario pues de la prudencia en sus dichos, ya no se diga en sus actos, pero prudencia en sus dichos, tanto en el ámbito público como en el privado. Ya ve usted, este joven, el doctor Córdoba Vianello, la torcida que le dieron por esos comentarios que denotan una actitud racista e intolerante y de desprecio a los jodidos. Por eso es buena la prudencia, la mesura, diría don Alfonso Reyes, cosa que no siempre es entendida y menos practicada por nuestros políticos. ¿A qué viene esto? ¿Por qué saco a colación en mi comentario de hoy ese aspecto? En estos días se celebra en París, organizado por la OSD, un seminario que trata sobre cuestiones que tienen que ver con la desigualdad y otro la innovación en la economía, etc. Un alto funcionario del gobierno federal mexicano, el secretario de Hacienda, participó de manera relevante en esas reuniones y dijo cosas que vale la pena comentar porque tienen que ver con lo que señalé al principio, con esa prudencia que debe regir o que debe normar las intervenciones de los funcionarios, particularmente en los ámbitos públicos por las consecuencias que pudieran acarrear sus dichos. Señaló el secretario de Hacienda ahí, yo no sé si aguijonado o estimulado por el ajuste a la baja, que ya es normal para México, no crea usted que es algo inusitado, en la publicación que el día anterior a este seminario dio a conocer esta organización multilateral de 34 países, integrada por 34 países, donde estableció en este nuevo documento que el crecimiento del PIB o de la economía mexicana para el año 2015 iba a ser 2.9 y estima para el 2016, el año próximo, 3.5. Cuando en el documento anterior hablaba de cifras o de porcentajes significativamente más altos. El secretario de Hacienda tuvo a bien señalar, bueno, sí es bajo, refiriéndose al crecimiento del primer trimestre de este año, que como usted sabe en base anual fue 2.5%, con respecto al primer trimestre del año 2014, del año próximo pasado, pero en términos desestacionalizados apenas crecimos un magro 0.4, que daría un crecimiento del 0.6 para este año. Pero en fin, esas son minucias. Y como que se sintió estimulado a decir, quizá herido el orgullo y el amor propio como alto funcionario mexicano en el exterior, a aclarar, sí, pero fuimos el país que más creció de todos los que integran la OSD. Y además dio una serie de datos, que si esto, que si lo otro, que si la tranquilidad en México, que en México mejor destino para las inversiones y que están llegando decenas de miles de millones de dólares, y la mentira que te eché.
en ese momento se da un fenómeno migratorio interesante en Europa. Se corre la voz de que México es casi el paraíso terrenal, y como producto de esas buenas nuevas que llegan a tierras europeas, hoy es un gran problema para México, porque miles, pero miles de ciudadanos de Austria, de Bélgica, de Dinamarca, de Francia, de Alemania, de Italia, de Luxemburgo, de Noruega, de España, de Suecia, de Suiza, del Reino Unido, han decidido venirse, emigrar a México, tomando en cuenta la justeza y la objetividad de las informaciones o de los datos proporcionados por nuestro secretario de Hacienda. Incluso algunos que conocen México han ido más allá y han dicho: yo quiero irme a trabajar y vivir en México con mi familia para disfrutar la tranquilidad y la paz que se vive en Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas. Me han hablado de que la calidad de vida en esas 4 entidades es de primera, y ya estoy harto aquí en Europa de soportar la violencia cotidiana en el Reino Unido. Ya ve usted que Jack el Destripador pues es un producto netamente inglés, británico, British dirían los cursis, y pues los descabezados, los descuartizados en las calles de Londres, pues es algo normal. Ya no se diga lo que sucede en Liverpool o en Manchester o en Southampton, pero en cambio en Guerrero, en Michoacán, en Oaxaca, pues aquello es coser y cantar. Los bloqueos del aeropuerto Charles de Gaulle en París, de Heathrow en su nueva terminal y en la nueva terminal de Barajas en Madrid son cotidianos. Ya ve usted cómo son esos maestros españoles y los franceses, de tal manera pues que ellos dicen: es que en Oaxaca nunca sucede eso. Puede uno viajar libremente, la gasolina está siempre disponible en las estaciones de servicio, hay una atención de primera. En esas condiciones, dicen, nuestro futuro está en México. No, pues dice uno, a ver cómo le hace el Instituto Nacional de Migración con esas decenas de miles de ciudadanos de los países que nombré, todos ellos que gozan de o sufren una pésima calidad de vida, pero integrantes de la OSD. Dijo también nuestro secretario de Hacienda, y en esto es algo realmente importante, que lo que explica en parte lo que estamos enfrentando hoy en México se debe a las crisis pasadas que todavía afectan a nuestro país. Aquellas crisis que uno pensaría que quedaron en el pasado, las de los 70, 80, 90, en esos decenios fatídicos para la economía mexicana, y dice uno, yo creí que esos efectos ya no estaban, que estábamos en una nueva etapa. No, nos ha aclarado el secretario de Hacienda que a eso se debe en parte lo que estamos enfrentando. Pues me puse a estudiar yo a ver si efectivamente era eso objetivo, y digo con todo respeto, corrijo al secretario de Hacienda, y creo que en realidad las causas de nuestra situación actual no son esas crisis de los años 70, 80 y 90. Averigüé, y bien documentada mi decisión o mi información que compartiré con usted, es que lo que realmente nos tiene en esta situación es el pecado original. Cuando Eva en el paraíso le da un mordisco a aquella manzana, en ese momento se descompone todo en México y no hemos podido corregir. Posteriormente, imagínese usted el efecto negativo que todavía estamos sintiendo cuando le quemaron las plantas de los pies a Cuauhtémoc. Y no se diga ya cuando el padre Hidalgo y otros héroes de la independencia pues fueron asesinados o fusilados, ajusticiados por las fuerzas realistas, las fuerzas del Imperio Español. No se diga el deceso de Benito Juárez. Todos esos acontecimientos tienen hoy su efecto, y eso explican el bajo crecimiento de la economía mexicana. Pero no obstante esas tragedias fuertes, profundas, nos hemos sobrepuesto y tenemos una economía en crecimiento.
De ahí pues que miles, decenas de miles de ciudadanos de países europeos hayan decidido venir a disfrutar nuestra tranquilidad, la seguridad que priva en todo el territorio nacional, la vigencia plena del Estado de Derecho, la permanencia de las leyes aquí, el respeto de los funcionarios hacia la legalidad. De tal manera pues que quisiera reiterar mi petición de ser muy cuidadosos en lo que se dice. No solo de las personas como nosotros, que podemos decir babosada y media y no tendrá, vamos a decir, consecuencia alguna, pero que los funcionarios cuidaren bien lo que dicen. Sobre todo cuando están hablando ante audiencias altamente especializadas. Este seminario organizado por la OSD es un seminario donde no tiene acceso el gran público. Es un seminario de alta especialización para los estudiosos de cuestiones económicas que tienen que ver con la desigualdad, que tienen que ver con la falta de desarrollo para corregir problemas como la pobreza, la marginación y evidentemente la desigualdad en cuanto al ingreso se refiere. Pero además debemos de tener algunos malquerientes en la OSD. ¿Por qué le digo esto? Yo no sé si esto se deba a que el doctor José Ángel Gurría pues ya se convenció que no va a ser secretario de Hacienda y entonces dice, órale, a tupirle a México porque ya me desecharon ahí de la lista donde yo estaba de manera destacada para reemplazar al doctor Videgaray. Resulta que como material de soporte para los participantes en ese seminario, la OSD tuvo a bien entregarles un documento con un conjunto de gráficas donde nuestro país queda muy mal parado. Por ejemplo, decir que somos el país más desigual de los 34 de la OSD, pues usted sabe que es una exageración. México es un país donde priva la igualdad, donde el concepto de diferencia entre pobres y ricos prácticamente no existe. De tal manera pues que las palabras de nuestro secretario de Hacienda en ese foro calaron hondo en la audiencia y tuvieron un efecto muy positivo en las sociedades europeas, particularmente en aquellos países que integran la OSD. Yo le agradezco pues a usted su presencia aquí conmigo en Un Día con Ángel en Excelsior TV y lo invito para que mañana estemos aquí en el viernes fin de semana y también preludio de la jornada electoral en 3 días, el domingo 7 de junio. Muchas gracias y buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.